Aquí tenemos los primeros ejercicios. Vamos a hacer un repaso donde ya nos pide una variable a partir de la variable estatura, nos pide la tabla de frecuencias, el gráfico de barras, gráfico circular, es decir, cómo hacer un gráfico con datos sueltos. A partir de eso nosotros tuvimos el ejercicio 1, recuerdan que tiene los primeros ejercicios de la antología y estos ejercicios vamos a practicarlos en Excel. Vamos a hacer un pequeño repaso de algo que ya hicimos, por si tuvieran alguna duda. Vamos primero a pasar estos datos a Excel. Vamos a darle control C para copiar. Acuérdense que no se puede copiar aquí mismo porque los números luego se pegan y ya no se pasa muy bien. Vamos entonces a darle espacito por aquí y vamos a darle control V. Esta tabla luego vamos a utilizar este icono donde la opción de pegado que sea de texto. Después seleccionamos toda la tabla y la hacemos de una sola fila. Vamos a insertar, tabla, convertir texto en tabla. Vamos a quitarle las 8 columnas, hacemos una, autoajustar al contenido. Le quitamos por aquí la comita para que no nos haga mal ahí y le damos a aceptar. Aquí está mi tabla. Esta tabla le vuelvo a dar control C para copiarla y pasarla. En Excel previamente tengo abierta mi hoja y voy a ponerla aquí. Aquí voy a poner mi control V. Aquí están mis datos seleccionados y copiados. Acuérdense que para volver a utilizar estos datos, pues podemos copiarlos aquí con control V de nuevo. Muy bien, ahora tenemos mis datos originales por aquí y estos datos son donde yo voy a trabajar mi tabla. Para trabajar mi tabla la tengo que seleccionar toda, pero recuerdan que no tenía que quedar ningún espacio en blanco. Voy de nuevo a seleccionar uno anterior, selecciono para que todo quede bien, los 80 datos, y me voy a mi parte de datos. En datos voy a ordenar de la A a la Z todas estas cantidades. Decíamos, esta tabla es con la que vamos a trabajar. Después de ordenar, voy a filtrar. Lo selecciono de nuevo. Tengo que seleccionarlos porque me queda un espacio en blanco. Me voy a datos. En datos voy a quitar duplicados para que no se me estén repitiendo y poder hacer la tabla. Le doy aquí en aceptar, de quitar duplicados, me quita los 35 duplicados y le doy en aceptar. Aquí me quedan ya mis datos únicamente con los que voy a trabajar en mi tabla. Muy bien, aquí voy a empezar a ponerle el nombre. Estos son mis datos. Aquí voy a poner lo que es la frecuencia absoluta. Aquí voy a poner frecuencia relativa. Frecuencia acumulada. Y frecuencia porcentual. Voy a ampliar un poquito posicionándome aquí mis columnas. Y ahí queda ya listo para empezar a contar. Muy bien, vamos entonces a seleccionar en frecuencia absoluta cuántas veces se está repitiendo el 27. El 27 vamos a considerarlo cuántas veces el 30 en esta base de datos. Vemos pues que primero, antes de contar las frecuencias, necesito
sombrear toda la parte de mi tabla para que me cuente de cada uno de los números. Selecciono y sombreo, ahí está sombreado, y ahora le doy F2, o en algunas máquinas es FN F2. Lo que necesito aquí es este cursor parpadeando, para entonces sí introducir la fórmula que me va a contar automáticamente las frecuencias. Igual ya tenemos seleccionado, tenemos el cursor, le vamos a dar igual y luego le vamos a dar en frecuencia, doble clic y le vamos a seleccionar los datos que necesito contar, lo selecciono y le doy una coma, y ahora sí dice que de qué grupos me voy a los datos que necesito que sean contados. Y antes de cerrar, bueno, nada más le puse paréntesis, pero acuérdese que aquí van las 3 teclas de manera simultánea sin dejar de presionar, la de control, shift y enter, y las presiono las 3 y me da entonces la frecuencia que tienen cada uno de ellos en mi base de datos. Muy bien, aquí voy a comprobar que esté correctamente, que estén mis 80 datos, y nada más hago la suma de esta columna y exactamente ahí están mis 80 datos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Este es el paso que nos confundía un poquito, calcular las frecuencias. Los demás pues ya es nada más calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recuerden que es la absoluta, lo que tiene cada una de ellas, entre el total. La frecuencia absoluta sería 2. Entonces, yo voy a dividir este 2 entre el total de las frecuencias, que para eso sumé las 80. Pero para que todas vayan y se dividan en el 80, lo tengo que fijar, tengo que poner aquí una matriz. Este 80 con FN F4 me aparecen, bueno, o F4 según la computadora, perdón, me aparecen los signos de pesos. Acuérdense que para fijar tenemos que aparecer los signos de pesos. En este caso, en esta computadora es F4. Hay quienes necesitan FN F4. Muy bien, y aquí queda ya mi frecuencia relativa. Ya nada más con esta crucecita de pequeñita y delgadita arrastro para que se copie y todas las frecuencias vayan y se dividan en el 80. Y aquí tenemos entonces lo que es la frecuencia relativa. Muy bien, para aquí me debe de dar el 1 en total porque está en decimales, los cuales tienen que sumar. Aquí nada más arrastro para copiar mi fórmula hacia adelante. Ahí está el 1. Quedaron todas las frecuencias acomodadas. Muy bien, vamos a continuar con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la misma que está en el renglón o en la fila que le corresponde, más las inmediatas anteriores. Como aquí no tenemos anteriores, entonces va a ser igual a esta. Pero en la segunda sí va a ser igual a la relativa, que es esta, más la inmediata anterior. Entonces aquí ya le damos enter y ya me va a estar acumulando la frecuencia actual más las inmediatas anteriores. Esta es la que yo voy a arrastrar porque esta sí tiene inmediata anterior y voy a considerarla hasta ahí, que me tiene que dar el 1 porque ya están acumuladas. Muy bien, la frecuencia porcentual, pues nada más es convertir la frecuencia relativa por 100. Entonces es esta, le damos el comando que lo multiplique por 100
para que me la esté dando en porcentaje. Esta la arrastro. Y ahí está. Ahora, para ver que sí sea mi 100%, pues bueno, voy a copiarme esta formulita. Si no quiero poner la autosuma ahí, perdón, vamos a arrastrarla. A ver qué pasa. Algo se me modificó. A ver, me faltó esta. Vamos a arrastrar a copiar aquí. Ahí está. Muy bien, así es como hacemos la tabla. Pues ya nada más la ponemos bonita, ¿verdad? Nada más seleccionamos la tabla. La seleccionamos. Y en inicio pues le ponemos lo que son los bordes. Todos los bordes. Y ya nada más la empezamos nosotros a colorear. Si queremos aquí colorcito, pues ya le ponemos en inicio y le ponemos los colores que nosotros vayamos considerando a nuestro gusto. Vamos a cambiarle el color y los totales pues ya quedan de otro color. Muy bien, ahí tienen la tabla de cómo calcular datos sueltos y hacerlos en frecuencia absoluta. Ahorita vamos a ver cómo hacerlos en gráfico.